Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre metodología de la investigación. Hoy vamos a abordar la práctica de cómo interpretar y cómo analizar un estudio de cohortes. Vamos a abrir la práctica correspondiente, así como la base de datos que vamos a emplear para realizarla. En este caso tenemos un estudio de cohortes observacional, prospectivo y analítico, donde vamos a analizar, donde vamos a hacer un seguimiento a un grupo de individuos, que son los que forman esa cohorte, durante un periodo de tiempo, unos años, y vamos a diagnosticar la aparición de enfermedad periodontal. Los objetivos de este estudio son, por un lado, calcular la incidencia de enfermedad periodontal y, por otro, estudiar la influencia del tabaco como factor de riesgo y las incidencias de enfermedad periodontal para el grupo de individuos expuestos a tabaco y los no expuestos. Por todo ello, hemos recogido una serie de variables en este estudio. Vamos al SPSS y vamos a la visión de variables y podemos ver que tenemos recogido, por un lado, el número de identificación, la variable tabaco, que es una variable dicotómica configurada como no o sí, los valores, la edad al inicio del estudio de los individuos, la fecha de ingreso en la cohorte, la fecha de salida, la fecha de finalización, que es la fecha en la que el individuo sale de la cohorte porque le aparece o se le diagnostica la enfermedad periodontal, o porque se va a otro sitio, o porque el individuo fallece, o porque finaliza el estudio. Y luego tenemos, por último, la variable que diagnostica la presencia o no, el desarrollo de la enfermedad periodontal. Como variable dicotómica, sí o no. El objetivo número 1 de la práctica de hoy es calcular la incidencia de enfermedad periodontal en la cohorte. Hay que recordar que hay dos formas de calcular la incidencia. Por un lado, la incidencia acumulada, que es el número de enfermos periodontales partido el total de individuos en riesgo, y por otro lado, la densidad de incidencia, donde el numerador es el mismo, el número de enfermos periodontales, pero esta vez es partido por el sumatorio de tiempo en riesgo de todos los individuos que están en el estudio, de todos los individuos que forman parte de la cohorte. Por lo tanto, necesitamos tres datos para calcular estas incidencias: el número de enfermos periodontales, el número de individuos que hay que forman la cohorte y el sumatorio de esos periodos en riesgo. Respecto a este último dato, necesitamos antes crear una nueva variable. Esa variable la vamos a denominar tiempo en riesgo. Así pues, iremos al SPSS y lo que haremos será calcular una nueva variable. Como es una variable que surge a partir de dos, que son la fecha de ingreso y la fecha de finalización, abriremos la ventana de transformar y iremos al asistente para fecha y hora. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a realizar cálculos con fechas y horas. Vamos a continuar. Vamos a calcular el número de unidades de tiempo, ese periodo que hay entre la fecha en la que finaliza el estudio y la fecha en la que el individuo ingresa. En los estudios de cohorte recordad que las cohortes pueden ser fijas o dinámicas. Las dinámicas son aquellas en las que permiten la entrada de individuos durante el desarrollo del estudio. Así pues, seguimos, vamos a calcular esta variable, siempre la fecha de salida o la fecha de finalización, la primera, y le restamos la fecha de ingreso en la cohorte. ¿En qué unidades? Bueno, todos los estudios de cohortes depende de lo que estemos evaluando. En este caso lo que queremos diagnosticar es enfermedad periodontal y el seguimiento ha sido de unos cuantos años. Entonces, en este caso la unidad van a ser años y siempre vamos a intentar conservar la parte fraccional. Le damos a continuar y la variable resultado hemos dicho que le vamos a llamar tiempo en riesgo. Entonces le damos ya a crear y veremos cómo nos ha aparecido en la ventana de la vista de variables una nueva variable que es tiempo en riesgo. Vamos a la vista de datos y podemos observar cómo para cada individuo tenemos el tiempo que el individuo ha estado dentro de la cohorte. Ha habido un seguimiento. 10,3 años, 9,8, 10,9, hasta que el estudio ha terminado o que el individuo ha desarrollado, en este caso, la enfermedad periodontal. Luego ya tenemos estos datos, pues vamos a ir recogiéndolos. Primero,
Número de enfermos periodontales. Para calcular el número de enfermos periodontales y el número de individuos que hay en la cohorte, simplemente tendremos que ir a los estadísticos, a frecuencias. Frecuencias de la enfermedad periodontal. Le damos a aceptar y fijaros cómo encontramos que en el estudio hay 314 individuos, de los cuales 143 han desarrollado la enfermedad periodontal. Entonces, número de enfermos periodontales de nuestro estudio ha habido 143. Número de individuos en la cohorte, 314. Y ahora vamos a ver el sumatorio de los periodos en riesgo. ¿Cómo calculamos el sumatorio de esta variable? Pues bueno, lo que haremos será ir a analizar, iremos a estadísticos descriptivos, meteremos la variable tiempo en riesgo y en opciones lo que le vamos a pedir es que nos dé la suma. No quiero la media, no me interesa la media, ni tampoco la desviación estándar, solamente quiero la suma. Me va a sumar todos los periodos en riesgo de todos los individuos de la cohorte. Le doy a continuar y le pido a aceptar y fijaros cómo me aparece que el tiempo en riesgo, la suma del periodo en riesgo de cada uno de los individuos son 2.626,16 años. Ha sumado todo ese tiempo en riesgo de cada uno, de los 314. Entonces son 2.626,16 años. Bueno, pues con estos tres datos ya podemos calcular la incidencia acumulada. ¿Qué era la incidencia acumulada? Número de enfermos periodontales partido del total de individuos en riesgo, que son todos los de la cohorte. Sería 143 partido 314. Esto es igual, bueno, aquí tengo que utilizar la calculadora, sería 143 partido 314 y eso es igual a 0,455. 0,455. Lo que hago yo es, lo multiplico por 100 para expresarlo mucho mejor y entonces me da que la incidencia acumulada es de 45,5% de los individuos de la cohorte. Pasamos a la densidad de incidencia. Recordad que el numerador es el mismo, 143, pero ahora lo partíamos por el sumatorio de los periodos en riesgo, que era 2.626,16. Y esto nos da, vamos a ir a la calculadora, 143 partido 2.626,16 y esto nos da 0,054, pero lo que voy a hacer yo es multiplicarlo por 100 para expresarlo de una mejor forma, más clara, y nos da 5,4 por 100 personas año de seguimiento, porque recordad que lo hemos dividido por los años de seguimiento. Se expresa así, el 5,4% personas año de seguimiento. Pues ya tenemos calculada la incidencia acumulada y la densidad de incidencia. Pasamos ahora al objetivo número 2 del estudio, que es estudiar el tabaco como factor de riesgo en la incidencia de enfermedad periodontal. Aquí lo que tenemos que hacer es repetir los cálculos que hemos hecho antes para toda la cohorte, pero ahora para las dos subcohortes. Una que es la que está expuesta a tabaco y otra la no expuesta. Lo que tenemos que hacer ahora mismo, lo más sencillo, es ir al archivo de datos, y lo que vamos a hacer es segmentar el archivo. Vamos a organizar los resultados por grupo basado en la variable tabaco, la que me registraba qué individuos eran los fumadores y cuáles no. Le doy a aceptar y a partir de ahora todo lo que le pida me lo va a dar referido tanto a individuos fumadores como no fumadores. Entonces es repetir los cálculos de antes. Vayamos a ver. Primera cohorte. Ahora tenemos dos cohortes. Una cohorte de no expuestos a tabaco y una cohorte de fumadores. Vamos a pedir cuántos individuos han desarrollado la enfermedad periodontal y cuántos individuos hay en cada una de las dos subcohortes.
Pues vamos entonces a analizar. Estamos repitiendo lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a frecuencias. Ya tenemos metida la variable porque esto lo hemos calculado antes. Le damos a aceptar y podemos ir recogiendo esos datos. ¿Cuántos individuos han desarrollado la enfermedad periodontal en la cohorte de no expuestos a tabaco? Es decir, los de tabaco igual a 0. Pues han sido 19 individuos de 127. Vamos a ponerlo, 19 individuos de 127. Fijaros como abajo, tabaco igual a 1 se refiere a los fumadores, la cohorte de fumadores. ¿Cuántos individuos hay en esa cohorte? El total, 187, que desarrollarán la enfermedad periodontal, 124. Vamos a colocar los datos. Número de enfermos periodontales, 124. Número de individuos en la cohorte, 187. Ya con esto, estos dos datos ya puedo calcular la incidencia acumulada en los fumadores y en los no fumadores. Vamos a empezar por la incidencia acumulada en la cohorte no expuesta a tabaco, que hemos dicho que eran 19 partido 127. Y esto es igual, podemos coger la calculadora, vamos a buscar la calculadora, 19 partido 127, esto es igual a 0,149, que esto, si lo multiplicamos por 100, son 14,9 por cada 100 individuos de la cohorte. Han desarrollado la enfermedad periodontal. Vamos a calcularlo ahora para la cohorte de expuestos a tabaco. ¿Cuál es la incidencia acumulada? Pues son 124 individuos durante el periodo de seguimiento desarrollaron la enfermedad periodontal partido los 187 individuos que formaban esa cohorte de fumadores. Y esto es igual, vamos a la calculadora, 124 partido 187. Y esto es igual a 0,663. 0,663. Recordad que lo multiplicamos por 100 porque se expresa de una forma más sencilla. Tendríamos 66,3% de los individuos fumadores terminaron desarrollando la enfermedad periodontal. Bueno, pero ahora queremos calcular la densidad de incidencia. Necesitamos esa variable que hemos visto antes, el sumatorio de los periodos en riesgo. Hemos visto cómo se calculaba. Íbamos a archivo, íbamos al archivo SPS, íbamos a analizar y en estadísticos descriptivos teníamos puesto la variable tiempo en riesgo. Y en las opciones recordad que lo que nos interesa es la suma. No la media, sino la suma de todos esos periodos en riesgo. Le doy a continuar y aceptar y me aparece pues ese periodo, ese sumatorio de esos periodos en riesgo para cada una de los dos subcohortes, la de fumadores y la de no fumadores. En la de no fumadores esa suma, ese sumatorio de periodos en riesgo es de 100.193,43. Por supuesto, años de seguimiento. Mientras que para la cohorte de expuestos a tabaco es de 1.432,73 años, ¿de acuerdo? De seguimiento. Ya tenemos estos datos, por lo tanto ya podemos calcular la densidad de incidencia para la cohorte de no expuestos a tabaco, que es, comparten el numerador, pero esta vez está partido por el sumatorio de los periodos en riesgo, que eran 19 individuos partido 1193,43. Y esto nos daba, vamos a la calculadora, estamos 19 partido
1193,43 y esto es igual a 0,0159. En este caso, para expresarlo mejor, en vez de multiplicarlo por 100, lo vamos a multiplicar por... bueno, lo dejamos multiplicado por 100, sí. Sería 1,59, ¿de acuerdo? 1,59 por cada 100 personas año de seguimiento. Personas año de seguimiento. Así sería como tendríamos que expresarla. 1,59 por cada 100 personas año de seguimiento. Vamos a calcular seguidamente la densidad de incidencia para la cohorte de expuestos a tabaco. La cohorte de fumadores. Bueno, vamos a ver, eran 124 individuos partido el sumatorio de los periodos en riesgo de esos 124 individuos, que son 1432,73. 1432,73 años de seguimiento. Y esto es igual a, cogemos otra vez la calculadora, 124 partido 1432,73 y esto nos da 0,0865. Lo vamos a multiplicar por 100 y entonces nos da 8,6 por cada 100 personas año de seguimiento, que así es como se tiene que expresar. Seguimos ahora y vamos a calcular el riesgo relativo, que es la medida de asociación que siempre debemos utilizar en los estudios de cohortes. ¿Qué es el riesgo relativo? El riesgo relativo es la relación, la razón entre la incidencia en el grupo de expuestos a tabaco y respecto de los no expuestos. Para ello, vamos a calcularlo tanto para la incidencia acumulada como para la densidad de incidencia. Pues vamos a ver, ¿cuál es el riesgo relativo midiendo la incidencia acumulada? Pues iríamos, ¿cuál es la incidencia en los expuestos? ¿Cuál es la incidencia acumulada en el grupo de expuestos a tabaco? Lo hemos visto antes, que nos ha dado 66,6. ¿Partido qué? La incidencia acumulada en el grupo de no expuestos, que nos ha dado 14,9. Bueno, hemos visto que son bastante diferentes. ¿Cuál va a ser ese riesgo relativo? Vamos a la calculadora y nos da 66,6 partido 14,9 y esto es igual a 4,46. 4,46. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el riesgo de padecer, de desarrollar la enfermedad periodontal es casi 4,5 veces mayor en aquellos individuos que fuman respecto de los no fumadores. Podemos hacer el mismo cálculo, pero ahora utilizando la densidad de incidencia. Bueno, ¿cuál es la densidad de incidencia en los individuos expuestos a tabaco? Bueno, nos ha salido que era 8,6. Lo vamos a dividir por esa densidad de incidencia en los individuos no fumadores, que era 1,59. Y esto hacemos este cociente y vamos a la calculadora y tenemos 8,6 partido 1,59 y esto es igual a 5,4. Bueno, pues, evidentemente no tiene por qué dar igual,
que el otro riesgo relativo, porque uno era la incidencia acumulada y otra la densidad de incidencia. Normalmente suelen dar parecidos, pero no exactamente igual, son medidas diferentes. Hemos calculado los riesgos relativos, pero hemos empleado mucha calculadora. Tenemos a nuestra disposición unas macros que nos pueden facilitar esta tarea. Primero vamos a utilizar la macro core, que nos va a permitir calcular el riesgo relativo a partir de las incidencias acumuladas. Vamos a buscar la macro core, la tenemos aquí. Recordad cómo funcionan las macros. Las macros son unos programas anexos escritos en el lenguaje SPSS que nos permiten, que suplen algunas carencias que tiene el programa. Recordad que siempre hay una llamada a la macro donde hay que introducir los datos. Está siempre al final de la misma. Fijaros, aquí hay dos formas de activar esta macro. Poniendo cuál va a ser la variable exposición, el nombre de la variable, en este caso la variable exposición es tabaco, y la variable respuesta es enfermedad periodontal. Eso es una forma de hacerlo, o también podemos poner rellenando los datos que nos pide de A1, que A1 corresponde al número de enfermos periodontales que fuman, el A0 que corresponde al número de individuos de enfermos periodontales que no fuman, N1 que sería el total de fumadores, de la cohorte de fumadores, y N0 que sería el total de la cohorte de no fumadores. Estos datos los hemos obtenido antes. Podemos hacerlo de las dos formas. Lo primero que hay que hacer para activar la macro es seleccionarla, la seleccionamos toda, y después lo que vamos a hacer es activarla. Recordad que las macros no funcionan si no está abierto la base de datos de SPSS. No pretendáis que funcione la macro sin que esté abierto la base de datos, porque no lo hará, ¿de acuerdo? Una vez tengamos seleccionado toda la macro, le daremos a ejecutar. Bueno, aquí lo tenemos seleccionado, lo hemos hecho un poco más lento. Le damos a ejecutar y fijaros como ya nos aparecen los resultados. Bueno, y tenemos que... ¿Qué es lo que queremos buscar? Nos calcula un montón de parámetros, pero yo quiero calcular, quiero obtener el riesgo relativo. Fijaros, vamos al riesgo relativo que es 4,43. Y también tiene una ventaja utilizar la macro, es que nos da el intervalo de confianza, que nosotros con la calculadora pues nos es muy farragoso obtenerlo. Pues podemos ver cómo la incidencia acumulada es calculada con la macro es 4,43 y en los intervalos de confianza entre 2,89 y 6,79. Perfecto, ya lo tenemos. ¿Son coincidentes los resultados estos con los de la calculadora? Pues sí, ten en cuenta que nosotros hemos obtenido 4,46, pero no hemos puesto todos los decimales, pero son exactamente coincidentes. ¿Y cómo se interpretaría? Pues el riesgo en los individuos fumadores de padecer o desarrollar la enfermedad periodontal es 4,4 veces superior a los individuos que no fuman. Vamos ahora a calcularlo para la densidad de incidencia. Cerramos la macro core y vamos a abrir la macro COI, que es la macro que nos va a permitir calcular la densidad de incidencia, el riesgo relativo a partir de las densidades de incidencia. Lo mismo, ¿qué nos está pidiendo? Recordar que A1 eran los individuos que desarrollaban la enfermedad periodontal fumadores, A0 eran los no fumadores que desarrollaban la enfermedad periodontal y el T1 y T0 es el tiempo de seguimiento para cada una de las cohortes. Esto lo tenemos muy claro, pues tenemos que volver a seleccionar toda la macro y le daríamos a ejecutar. Y obtenemos también toda una serie de parámetros, pero lo que nos interesa, ¿cuál es? El riesgo relativo a partir de la densidad de incidencia, que es el incidence ratio. Fijaros que nos da 5,43.
Luego, ¿cuál es la razón de las incidencias? 5,43. Es el riesgo relativo a partir de las densidades de incidencia, con sus intervalos de confianza, entre 3,35 y 8,81. ¿Son coincidentes los resultados? Por supuesto, son iguales. ¿Y cómo se interpretaría? De la misma manera, es decir, en los individuos fumadores, el riesgo de desarrollar la enfermedad periodontal es entre 3,35 y 8,8 veces superior que los no fumadores. En los estudios de cohortes es importante comprobar cómo se presentan aquellas variables que puedan influir en el desarrollo de la enfermedad periodontal. En este caso, nosotros registramos la edad al inicio del estudio. Es posible que la edad haya podido influir también en la enfermedad periodontal. Para ello lo que tenemos que hacer es comparar cuál fue la edad al inicio del estudio de los individuos sanos y de los individuos con enfermedad periodontal. Para ello iremos a la base de datos. Recordad que la tenemos segmentada. Deberemos segmentar porque ya no nos hace falta. Hacemos un desegmentado y ahora volvemos a todos los resultados que le pidamos, nos va a dar para la totalidad de los individuos. Cierro esto, no me interesa esto guardarlo. Así que pues vamos a analizar ahora, vamos a explorar la edad al inicio del estudio y en función de qué, de los enfermos periodontales. Quiero saber cuál fue la edad del inicio de los sanos y de los enfermos periodontales. Quiero también pedir, aquí está marcado, los gráficos con pruebas de normalidad para saber a la hora de comparar esas medias si tengo que utilizar un test paramétrico o no paramétrico. Le damos a aceptar y empezamos a ver los resultados. Primero me da la edad al inicio del estudio en los sanos, en aquellos individuos que no tienen la enfermedad periodontal. Nos dice que la edad al inicio del estudio fue 48,05 años. ¿Qué es esto? 48,05 años. ¿Cuál fue la edad al inicio del estudio en los enfermos periodontales? Bueno, pues la tenemos aquí. 52,33. 52,33 años. 52,33 años. Evidentemente podemos darnos cuenta de que los enfermos periodontales eran 4 años más mayores que los que finalmente no desarrollaron la enfermedad periodontal. ¿Esas diferencias son significativas? ¿Han podido influir en nuestros resultados? Bueno, lo que tenemos que hacer es la comparación. Vamos a comparar si esas medias de edades son significativas. ¿Cómo compararíamos? Bueno, primero vamos a ver si siguen una distribución normal. Fijaros cómo aplicando las pruebas de normalidad nos salen significativas tanto la Kolmogorov-Smirnov como la Shapiro-Wilk, indicándonos que esas distribuciones de medias no siguen una distribución normal, son significativamente diferentes de la normalidad. Luego, para compararlo, tendré que utilizar test no paramétricos. Si os acordáis, los test no paramétricos tendríamos que vamos a la base de datos, analizar, e iríamos a pruebas no paramétricas. Cogeríamos los cuadros de diálogos antiguos e iríamos a ver, vamos a comparar dos muestras que son independientes, porque una muestra son la de enfermos periodontales y la otra son las de los sanos. ¿Qué variable queremos comparar? La edad al inicio del estudio. ¿Cuál es la variable de agrupación? La enfermedad periodontal. ¿Cómo definíamos los grupos? Habíamos dicho que asignábamos el valor de 1 a los individuos que desarrollaban la enfermedad periodontal y 0 a aquellos individuos sanos. Le damos a continuar y la prueba que vamos a emplear es la U de Mann-Whitney. Le damos a aceptar y queremos ver si hay diferencias significativas. Vamos al estadístico y a la significación. Fijaros cómo el p-valor del test U de Mann-Whitney es p igual a 0,000, menor de 0,05, lo que nos está indicando que existen diferencias significativas entre la edad al inicio del estudio de los individuos que desarrollaron la enfermedad periodontal frente a la edad
de los individuos sanos. Vamos a apuntar aquí que el test empleado era el test de Mann-Whitney. Esto nos querrá decir que los resultados, bueno, puede que haya un sesgo que tendremos que ajustar. Es decir, la edad ha podido influir. Los enfermos periodontales eran un poco más mayores, significativamente mayores que los no enfermos. Eso lo hemos de tener en cuenta. La edad, es cierto que la enfermedad periodontal tiene cierta relación con la edad. Cuando tengamos variables que han influido en nuestras estimaciones, deberemos utilizar estadística multivariante. En este caso, hemos visto que la edad ha podido influir en el desarrollo de la enfermedad periodontal, aparte del tabaco. Luego utilizaremos, en este caso, la regresión de Cox. Esta la vamos a encontrar cuando vamos a analizar, vamos a supervivencia, regresión de Cox. Fijaros como ya la tenía preparado, en donde nos está pidiendo la hora, vamos a meter la variable que medía el tiempo en riesgo. En el estado introduciremos la variable enfermedad periodontal, definiendo cuál es el evento. El evento es el desarrollo de la enfermedad periodontal, que le hemos asignado el valor de 1. Y como covariables deberíamos meter primero tabaco y posteriormente la edad. Vamos a calcularlo en primer lugar solamente para tabaco, es decir, nos va a calcular cuál es la tasa de incidencia, la razón de la tasa de incidencia, es decir, el riesgo relativo de enfermedad periodontal a partir del tabaco, de la influencia del tabaco. Le damos a aceptar y nos va a crear un modelo multivariante, y nosotros nos tenemos que fijar en el exponencial del coeficiente beta, que lo debemos interpretar como la razón de la tasa de incidencia, es el equivalente al riesgo relativo. Nuestra exponencial de beta, nuestra razón de tasa de incidencia, es 6,42. Y su intervalo de confianza es entre 3,95 y 10,4. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta de la misma forma que hemos interpretado antes todos los riesgos relativos. El riesgo de enfermedad periodontal por influencia del tabaco es 6,4 veces superior a aquellos individuos que no fuman. Se interpreta de la misma forma. Lo que pasa es que al utilizar la regresión de Cox nos permite introducir, ajustar estas estimaciones por aquellas variables que hemos visto que puedan influir en el desarrollo de la enfermedad periodontal. Y en este caso, la edad. Vamos entonces a repetir la regresión de Cox, pero esta vez ajustada por la edad para ver qué se produce, cómo cambia esa estimación. Pues vamos a analizar, vamos otra vez a supervivencia, regresión de Cox, y fijaros en la covariable vamos a introducir además la edad. Le damos a aceptar y fijaros cómo si vamos a la exponencial de beta vemos que ha bajado, ha pasado de 6,42 a 5,88. Esta es la razón de la tasa de incidencia, el riesgo relativo del tabaco, pero también ajustado por la edad. Vamos a colocarlo, 5,88, y el ajuste nos da entre 3,61 y 9,58. Fijaros cómo el modelo multivariante me permite introducir esas variables que realmente también están afectando, que hemos visto que afectaban, porque había una diferencia significativa entre la edad al inicio del estudio entre aquellos individuos que finalmente desarrollaban la enfermedad periodontal y los individuos que finalmente terminaron sanos. Una forma gráfica de comparar la incidencia acumulada de enfermedad periodontal entre los fumadores y no fumadores es enfocando el estudio mediante el empleo de curvas de supervivencia y poder así visualmente comparar ambas curvas. Para ello deberemos ir a la base de datos, analizar e iremos a supervivencia
y buscaremos Kaplan-Meier. Análisis de supervivencia de Kaplan-Meier. ¿Qué nos pide aquí? Nos está pidiendo otra vez la variable hora. ¿Cuál es la variable hora? La que hemos calculado, el tiempo en riesgo. Esa nos marca la hora, el momento. La variable estado, por supuesto, nos lo marcaba la enfermedad periodontal, que lo habíamos definido como, le habíamos dado el valor de 1 a aquellos individuos que la desarrollaban y 0 los sanos. ¿Qué factor es el que estábamos estudiando? Pues el efecto del tabaco. Quiero que me comparen las dos curvas, la curva de supervivencia de enfermedad periodontal para los fumadores con respecto a los no fumadores. En comparar factor, es decir, comparar las dos curvas de una manera estadística mediante la obtención de un p-valor, utilizaremos la prueba de log-rank y de Breslow, por ejemplo. Le damos a continuar y a la hora en las opciones quiero que me dé los gráficos, tabla de supervivencia no hará falta, los gráficos de supervivencia, pero lo vamos a pedir el 1 menos la supervivencia porque ese equivale visualmente a la incidencia acumulada. Le damos a continuar y le damos a aceptar. Fijaros cómo ahora tenemos las dos curvas. 1 menos la supervivencia acumulada es la incidencia acumulada. Vemos de color verde la incidencia acumulada en el grupo, en la subcohorte de fumadores, y de azul en los no fumadores. Podéis observar cómo existe una distancia, una diferencia importante entre las dos curvas. La incidencia acumulada en los fumadores es muy superior a la que se obtiene en los no fumadores. Visualmente se observa significativamente mediante la aplicación de los test. ¿Es así? Pues deberemos ir a la significación que obtenemos mediante la prueba de log-rank o de Mantel-Cox y de Breslow. Fijaros como las p-valores son 0,000, es decir, un p-valor menor de 0,05, lo que nos está diciendo es que existen diferencias significativas, altamente significativas, entre las dos curvas. En las incidencias, las curvas que marcan las incidencias acumuladas de enfermedad periodontal entre los fumadores y no fumadores. Bueno, entonces ya podemos contestar finalmente a las últimas preguntas. ¿Existen diferencias estadísticamente significativas? Pues sí, por supuesto que existen. Y los p-valores que hemos visto que eran de 0,00 y de 0,00 tanto para la prueba de log-rank como de Breslow. Bueno, con esto termina la práctica de hoy. Espero que os haya servido. Seguir trabajando mucho y nos veremos en la siguiente.